El precio de la paz, la noche del plebiscito. Las cacerolas cantaron victoria, pero en la moneda no cayó ningún muro. Pinochet perdió, sí, pero no soltó el arma. Chile celebró una democracia que nacía con muletas invisibles, que se pactó para que el pasado quedara sellado y el futuro tuviera candados. Había leyes que amarraban, fueros que sobrevivían a la derrota y un diseño institucional levantado para resistir Mayo Rías. La transición chilena se mostró al mundo como modelo en lo fue, pero tenía letra chica. Hoy seguimos el rastro de los mecanismos legales y políticos que blindaron a los responsables y moldearon la democracia naciente. El precio de la paz no fue gratis. Para entender el encierro jurídico, hay que empezar por la amnistía de 1978. Esa ley barrió con la posibilidad de juzgar crímenes cometidos durante los primeros años de la dictadura. Su efecto fue simple y devastador: congeló causas, inhibió fiscales, ofreció una salida anticipada antes de investigar. Tribunales la aplicaron como muralla previa. La pregunta moral se transformó en cálculo técnico. Ansí hay amnistía. No hay delito perseguible. El mensaje político era claro. El Estado se autoexculpa, pero la amnistía, por sí sola, habría sido porosa sin una arquitectura que disciplinara al futuro. La Constitución de 198, aprobada en un plebiscito sin padrón independiente ni garantías mínimas, fijó la cancha. Fue redactada para limitar a quienes llegaran después. Lo esencial no estaba en los derechos declarados, sino en los cerrojos a mecanismos que convertían minorías organizadas en vetos eficaces. La regla era clara: en quien quisiera cambiar tendría que negociar con los herederos del poder. El Tribunal Constitucional, reforzado, operó como filtro. Antes de que una reforma sensible siquiera respirara, podía ser detenida. En democracia, la deliberación debería abrir posibilidades. Acá, el filtro cerraba caminos. Es como construir una casa sobre arena compactada. Parece firme, pero cada movimiento está controlado por la base. La apariencia de normalidad escondía una ingeniería de contención. Los supramayoritarios hicieron el resto. Materias clave requirieron mayorías reforzadas. No bastaba con ganar elecciones. Había que alcanzar números inusuales. Una minoría cohesionada, anclada en enclaves, podía bloquear educación, trabajo, seguridad, régimen electoral. La política perdió dientes. Las urnas otorgaban legitimidad, la dosificaban, la promesa de cambio llegaba a la puerta y ahí se frenaba. Luego vinieron los senadores designados y el escaño vitalicio, no elegidos por nadie, pero con el mismo voto que los electos. Un puente entre cuarteles, corporaciones y Congreso. Esa figura permitió que la influencia militar y de cuerpos intermedios siguiera viva, incluso cuando los votos dijeran otra cosa, y sobre todo fijó un precedente simbólico. En la soberanía popular aún compartía asiento. La transición convivía con una sombra que no salía del salón. El detalle decisivo fue Pinochet como comandante en jefe. Más allá de 199, no era un privilegio ceremonial, era una espada institucional sobre el Ejecutivo Civil. Cualquier reforma que tocara a las Fuerzas Armadas, cualquier intento de revisar el pasado, se leía frente a un actor con mando efectivo, presupuesto propio y doctrina intacta. La imagen pública del cambio convivía con una cadena de mando que no había cambiado. El poder duro permanecía, solo cambió de puerta. ¿Cómo operó todo esto en la práctica? El primer gobierno democrático legisló con calculadora. Cada proyecto se dimensionó contra el muro invisible de el filtro del tribunal y la presencia de designados. La agenda se llenó de prioridades posibles y postergó lo urgente.
La memoria se trató en comisiones, la justicia en informes, lo que debía ser deliberación abierta, se convirtió en administración de lo permitido. El costo era emocional y político, víctimas esperando, Mayo Rías conteniéndose. Mientras tanto, la amnistía siguió marcando los límites del pasado. Causas se archivaron, jueces invocaron la ley para no abrir procesos. Abogados de familias chocaron contra tecnicismos. La señal política se consolidó en la reconciliación. Tenía precio y se pagaba con impunidad. El pacto era tácito, pero efectivo. Este fue el momento en que todo cambió sin parecer que cambiaba. La democracia entró por la puerta principal, pero el edificio ya tenía cerraduras instaladas, y cada llave seguía en manos de quienes habían mandado ayer. Mientras la ley marcaba límites, el dinero cerraba el candado. La ley reservada del cobre garantizaba un flujo automático para las Fuerzas Armadas fuera del debate anual. Esa autonomía presupuestaria sostuvo la doctrina y evitó negociar con el poder civil. Rubros opacos, compras estratégicas y secretos de Estado normalizaron un control formal sin control real. El mensaje era práctico: la seguridad quedaba fuera del ciclo político. Paralelamente, privatizaciones tardías redistribuyeron activos estratégicos con reguladores débiles. El tablero quedó fijado. A mover una pieza implicaba costos en inversión, litigios y estabilidad. La economía funcionó como ancla. Las reformas se midieron por su capacidad de no desordenar el mercado. La casa cambió de pintura, no de columnas. El blindaje tuvo rostro. Como senador vitalicio, Pinochet conservó fuero, tribuna y redes. Procesarlo exigía levantar esa protección. La amnistía y la prescripción seguían ahí. Entonces, Londres interrumpió el guión en jurisdicción universal, detención, vergüenza nacional y una grieta. En Chile, una doctrina creativa, secuestro permanente, empezó a perforar la muralla. El retorno por razones médicas mostró el techo del arreglo. Hubo causas y condenas parciales, pero no un juicio total. El sistema cedió sin quebrarse. El hombre volvió debilitado. El andamiaje casi intacto. La clave estuvo en miedos concretos: ruptura militar, recesión, aislamiento. Interlocutores discretos enlazaron cuarteles y partidos. Él nunca más convivió con cláusulas pequeñas. Gobernabilidad se volvió palabra escudo. Hubo avances controlados y frenos internos. Paz a cambio de límites. La democracia nació condicionada y la justicia llegó con retraso. Si quieres seguir desenterrando la verdad incómoda de la transición chilena, suscríbete y cuéntame qué persiste hoy.